Hoy, el diálogo nos trae un interesante caso clínico, el caso de Phineas Gage. Este caso, como muchos otros, nos traen a la cuestión de la psicoactividad y, por tanto, del cerebro y su funcionamiento. De este tema podemos enterarnos más, solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Este 13 de septiembre se cumplirán 173 años de un día algo especial para la ciencia de la psicoactividad. Concretamente, ese día, un obrero de actividad minera, un muchacho de 25 años llamado Phineas Gage, padeció de un accidente laboral que dejó a todos asombrados. Se encontraba aquel día trabajando en la construcción de un ferrocarril en el estado de Vermont, esto es, la región noreste de Estados Unidos de Norteamérica, y por un accidente, maniobrando explosivos, una barra de un poco más de 1 metro de largo y unos 3 centímetros de diámetro salió expulsada y literalmente le atravesó la cabeza. Las personas a su alrededor luego comentaron que a pesar de la impactante escena, el accidentado no perdió la conciencia, ni siquiera el habla. A los pocos minutos estaba dispuesto a levantarse y tuvieron que llevarlo por su puesto de urgencia a que lo vea un médico. El relato de los médicos que lo vieron describen que evidentemente la barra había atravesado su cráneo, desde la parte inferior de la órbita izquierda, prácticamente expulsando el globo ocular hacia afuera y saliendo la barra por el techo de la cabeza, justo en la parte de la región parietal, llevándose consigo un pedazo del cerebro de Phineas. Y sin embargo, el paciente estaba sentado cuando acudió el primer médico a verlo. Del segundo médico que lo atendió es de quien nos interesa contarles ahora, pues el hombre no solo acompañó a Phineas en la recuperación en los primeros días hasta el alta que lo devolvió a su casa, sino que este doctor, John Martin Harlow, se encargó de documentar el caso de Phineas hasta luego de su muerte en 1860, ya a la edad de 37 años, y unos 12 luego de haber ocurrido el accidente. E incluso consiguió recuperar, el doctor Harlow, el cráneo cedido por la familia de Phineas para presentar en 1868 el caso ante la Academia Médica. El trabajo del doctor Harlow presentaba la tesis de que los datos de la vida de Phineas Gage, previa al accidente con la barra de hierro que atravesó su cabeza y lesionó parte de su cerebro, indicaban una clara modificación de la personalidad, al punto de ser clasificado por su entorno como otra persona, como alguien distinto, de carácter completamente diferente. Phineas, a sus 25 años, ya era capataz en la obra y era conocido por lo menos como alguien responsable, honroso de alguna manera. Sin embargo, luego del accidente, manifestaron sus compañeros que se mostraba irreverente, blasfemo, impaciente y que había hasta alterado su estado de ánimo, que era muy irregular y con mucha frecuencia se mostraba irritable. El doctor Harlow describe a Phineas como obstinado cuando le llevaban la contraria y de ser una persona bondadosa a alguien arrogante. Otro dato curioso es lo referente a la capacidad de planificación, pues al parecer Phineas pasó a ocupar parte de su tiempo en planes que luego ni siquiera comenzaba. La tesis de Harlow indica que el accidente provocó un desequilibrio entre la intelectualidad y la impulsividad. En este caso, lo curioso fue que el daño al cerebro no causó otro deterioro demostrable. La cuestión parecía indicar que una parte definitoria de nuestra personalidad se encuentra precisamente en esa parte del cerebro, en el lóbulo frontal, nuestra conducta social, el límite entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la novela de Stevenson. Es que ya la humanidad sabía, por supuesto, que si una persona recibe un daño en el cerebro, se limitará de alguna manera el intelecto, la motricidad o los dos juntos.
Lo importante del curioso caso de Phineas Gage y del trabajo posterior del Dr. Harlow se trata de lo documentado y por lo tanto científico del caso. Años después de presentado, este caso sostuvo el debate en las ciencias del cerebro sobre la localización de las funciones y otro muy importante e interesante del que esperamos hablar enseguida. Cada uno de nosotros está contenido en esa porción específica del cerebro que fue la que perdió Phineas Gage. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Con el avance en los estudios de imagen funcional, hoy podemos entender al cerebro de una manera distinta a solamente una caja con compartimientos y pensar en este edificio de departamentos que la parte inferior es muy rústica y la parte superior muy evolucionada y de paneles electrónicos. Hoy podemos entender que el cerebro es un órgano que evoluciona y que no solamente es una caja. Lo jugoso e interesante está en esta enorme red de conexiones que transmiten señales entre cada piso y sus partes. Es decir, que al poder observar el flujo de estas señales, estamos prestando más atención cada vez a la función que se encuentra sostenida por la actividad de esta red, más que el cableado en sí. Por eso, hoy se escucha hablar del cerebro en términos de conexoma, como para que ninguna parte pese más que el todo, pero en la época del Dr. Harlow y el caso de Phineas Gage aún no tenían los medios que tenemos hoy, y el mismo cráneo del señor Gage evidencia el lugar específico del cerebro que fue lesionado. Entonces, tiene que haber alguna relación, sea porque se trate del lugar del edificio que literalmente voló de la estructura, o por todo el daño que se generó en la transmisión de señales, pero lo sustancial es la documentación de esta relación, la relación entre psique y cerebro. Esta relación tiene un nombre: psicoactividad. El caso de Phineas Gage, del quien pueden leer toda su historia en Internet e incluso ver una curiosa foto de él posando con la barra de hierro, también nos cuenta que Phineas falleció a los 37 años padeciendo de convulsiones, de esas que ya hablamos en otro podcast anterior. Y hasta el final de sus días, en la casa de su madre, los cambios en la psicoactividad que se expresaron en grandes modificaciones de su parecer y conducta fueron mejores testigos los cercanos al propio paciente que el mismo Phineas Gage. Lo cierto es que Phineas Gage había cambiado. No solo un accidente pone en evidencia lo dinámico de la psicoactividad. Los cambios pueden evidenciarse tan sutiles como los que produce un cambio de dieta o hábito de sueño, como los desencadenados por estados como el de ansiedad o depresión. Es exactamente de la observación de estos cambios, los producidos por enfermedades, según lo comentamos en un anterior podcast, o por trastornos, como lo evidencian los resultados de las herramientas que se utilizan en la psicoactividad, que se construye el saber de la medicina psiquiátrica. Hicimos un material sobre trastorno del déficit de atención y estimulantes, donde nos referíamos a este tipo de casos en los que una herramienta, dado que genera un cambio en la psicoactividad, es capaz de evidenciar en este cambio el problema que alejaba de la capacidad funcional mínima para adaptarse a cierta actividad. Hay autores de la talla del Dr. Antonio Damasio que con sus libros nos plantean justamente esta discusión sobre qué son nuestras decisiones, qué es nuestra conciencia, porque desde donde podemos hablar, desde lo sustancial, es solamente una red cerebral. La neurobiología, la psicoactividad
la psicopatología son ciencias fascinantes en las que el requisito es querer saber y conocer qué nos pasa. Para vivir en grupo requerimos de un grado de predictibilidad entre unos y otros, y cada sociedad intenta que esa forma sea responsabilidad de cada uno de sus miembros, y si existe libertad no puede ser de otra manera. Pero en la realidad sustancial está el cerebro, y el caso Phineas Gage tiene el encanto de recordarnos dónde está sentado finalmente cada uno de nosotros. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. El caso de Phineas Gage, hace 173 años, no es el primer caso donde una lesión cerebral se manifiesta en cambios de conducta. Es, probablemente, el primer caso documentado, con rigor científico, quizá por lo sorprendente en la precisión de la lesión que el accidente dejó como secuela, un cambio en la personalidad tan evidente que ha pasado a la historia de la medicina, y al mismo tiempo la evidencia que en el fondo de nuestra psicoactividad y aquello que nos pasa está el cerebro y su funcionamiento. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo o a través del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasapsicoactividad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tus comentarios. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.